Y seguimos conversando con Carla Linares. Carla, estuviste comentando justamente que la voluntad de las personas que justamente emprenden, tienen su negocio y buscan avanzar es el de ser formal. Esa voluntad existe. Le podríamos decir que desde el punto de vista de la demanda se tiene justamente esa necesidad de ser formal. Desde la oferta, entre comillas, hablando de, por ejemplo, las políticas públicas, mencionaste la importancia de esa puerta de entrada de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. ¿Les parece que en ese sentido tenemos todavía espacio para ir mejorando tal vez justamente la oferta o las facilidades para que una persona pueda volverse formal? La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios estuvo implementando nuevas políticas que estuvieron ayudando, pero tenemos todavía espacios de mejora. Sí, hay dos temas fundamentales, ¿verdad? Uno es la presencialidad para los trámites en la ENIT. Un emprendedor no tiene un día perdido, no puede. Un día perdido es un día que no tiene ganancias, un día que tal vez sus hijos no comen y un día donde se duplica su deuda, ¿verdad? Entonces, la presencialidad es algo, es, yo creo que es el único problema grave realmente ahora, porque la ENIT generó el resimple que realmente tiene una lógica que podría funcionar y también tiene ahora Cuatia I que hace que pueda tener facturas virtuales, que sí era un problema grave que nosotros veníamos trabajando también con ellos, porque si yo vendo una chipa a 3.000 guaraníes, mi factura, mi hoja de factura tiene un costo de 1.500 a 2.000 guaraníes más lo que después tenga que pagar de impuestos, ¿verdad? Entonces, ahí no tenía mucha lógica. Si bien la ENIT nos decía a personas que venden menos de tantos guaraníes, no vamos a hacerle ese tipo de controles, las personas necesitan ser formales, porque necesitan demostrar sus ingresos, porque necesitan acceder al sistema bancario, al sistema financiero formal. Entonces, no es desde una necesidad de la ENIT, sino desde una necesidad del emprendedor. Necesita demostrar sus ingresos. Y ahí entonces creemos que la presencialidad es la única barrera que tenemos en este momento desde lo que sería la ENIT. Todo lo demás es como que lo vino trabajando, lo vino comprendiendo y lo vino aplicando. Ahora hay un excelente trabajo realizado, pero mientras no logremos ese escollo de la presencialidad, porque hasta hoy tenés que terminar tu proceso de inscripción yéndote a la ENIT, ¿verdad? O sea, tenés que estar presente. Entonces, ya hoy con la identidad virtual, con un montón de cosas, ¿verdad?, posibles, creemos que es algo que debería poder conversarse y dejar de tenerlo, ¿verdad? Por lo menos para el sistema simple y resimple. Y luego el otro tema súper importante es el tema del IPS, de los beneficiarios de IPS. La ley habla de que uno tiene que ser dependiente, ¿verdad? Entonces, no habla cuál es el grado de dependencia, no dice que si estás inscrito al RUC, dejas de ser beneficiario. La ley no habla de eso, pero hay una resolución interna que dice específicamente que si el RUC no está en suspendido, puedes tener, pero debe estar en suspendido. Si el RUC no está en suspendido, es expulsado del sistema. Entonces, muchísimas mujeres emprendedoras que tienen maridos trabajando principalmente o en la función pública o como guardias de seguridad y demás, que son beneficiarios de IPS y ellas sus beneficiarias directas, al sacar el RUC para tener un microemprendimiento quedan expulsadas, cuando realmente ellas siguen siendo dependientes económicamente. Lo que hacen es contribuir a la economía familiar, ¿verdad? Entonces, esas dos, yo creo que son dos, y ni una de ellas es una ley, las dos son resoluciones internas de ambas instituciones, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de un tema de voluntad política y sentarnos a trabajar esa política pública, ¿verdad? Entonces, sí, eso cambiaría muchísimo, porque las personas están dispuestas y saben que son estas situaciones. Estas situaciones nosotras las recogimos de territorio, ¿verdad? O sea, yo no tenía conocimiento de lo IPS, por ejemplo. Nos contaron las mujeres en territorio y bueno, lo de la presencialidad sí era algo que veníamos trabajando con la ENIT.
Carla, Sí. un tema que me parece que se aborda dentro del informe es el tema de la competitividad. Cuando hablamos de la informalidad, esto evidentemente genera muchísimas distorsiones en términos de competitividad para las propias MIPYMES que se encuentran incluidas dentro de ese segmento y dentro del mercado en general. Sí, ahí entran muchas situaciones también, ¿verdad? Como la situación de mercado, lo que nosotros llamamos brecha de calidad, que es otro tema, ¿verdad? O sea, cuál es la calidad del producto que se entrega, cuál es... Y también todo lo que tiene que ver con contrabando, que también está vinculado a esto, ¿verdad? O sea, realmente en competitividad es mucho más complejo el tema, ¿verdad? Nosotros lo analizamos de una manera más teórica y está en el informe, pero en cuanto a respuestas específicas, creemos que tienen que ver con las posibilidades de formalización, con la educación también, con la formación. ¿Verdad? Vemos mucho cuando hacemos un comparativo de los niveles de estudio entre los que están en el sistema formal y los que están en el sistema informal, puedes ver una gran diferencia. Igual con los ingresos salariales, ¿verdad? O sea, más del 70% de los que están en la informalidad ganan menos del salario mínimo y más del 70% de los que están en la formalidad ganan más que el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, realmente ya son temas como consecuente o consecuencia de toda la situación que se da en el territorio, ¿verdad? Y ese tema salarial también es sumamente importante, Carla, porque evidentemente que repercute en el bienestar del trabajador, ¿verdad? En la medida en la que el trabajador se esfuerza, hace justamente ese esfuerzo para poder subsistir, pero gana poco, gana menos de un salario mínimo, evidentemente que no se reúnen las condiciones para que esa actividad pueda seguir en esas condiciones, no tiene lo mínimo para subsistir tampoco. Y ahí lo que está el origen del problema, ¿verdad? Porque cuando nosotros creemos que estas personas querían armar una empresa y no simplemente deciden no formalizarla a sus trabajadores, entonces la lógica de las respuestas que damos están equivocadas. Realmente estas microempresas surgen como una respuesta a la falta de empleo. O sea, acá un gran incentivo al empleo formal, un gran incentivo a la punta de la pirámide, a las industrias, ¿verdad? Necesitamos generar empleo formal para mano de obra poco calificada. Y a los que realmente podemos, que pueden tener una MIPYME, consolidarla, crecer, formalizar, son a los que debemos acompañar y llevar adelante. Y eso lo tiene muy claro el viceministro de MIPYMES, habla de todos los programas que están llevando adelante con las 300.000 MIPYMES formalizadas, las que hay que fortalecer porque ellas van a ser fuentes de trabajo. Pero las otras MIPYMES, la que yo hago chipa en mi casa y me ayuda a mi hija, me ayuda a mi mamá, me ayuda a mi prima, ¿verdad? También es una MIPYME, pero realmente es qué hacemos para subsistir. Esa es la respuesta. No mi sueño de tener una chipería, ¿verdad? Entonces ahí lo que cambia el origen, ¿verdad? Cuando entendemos el origen, yo creo que las respuestas van a ser diferentes y vamos a tener mejores soluciones. El proceso de inclusión financiera, Carla, en cierto modo también está ayudando, puede colaborar en términos de que hay muchas personas que están teniendo ahora en este escenario mucho más digital acceso por primera vez, por ejemplo, al sistema financiero. El Banco Central del Paraguay estableció el CIPAP con transferencias gratuitas, un sistema de pagos competitivo y a bajo costo, en este caso a costo nulo. Son cuestiones también que colaboran mucho en todo este proceso de ir apuntando a una formalización y a una generación de herramientas que sean útiles para diferentes sectores o sectores mucho más carenciados, como pueden ser, por ejemplo, estas MIPYMES informales. Cuando nosotros fuimos a territorio nos fuimos pensando que lo que nos iban a pedir las personas eran créditos. Y nos fuimos luego con unos microcréditos maravillosos que armamos con varios de nuestros socios de ProDesarrollo y nadie nos pidió crédito, todos nos pidieron cuenta bancaria y producto financiero, no solo la cuenta bancaria simple, sino producto financiero. Eh, Va uno de nuestros socios con el micro, ¿cómo se llama? El post pequeñito. Y era la sensación, o sea, todo el mundo quería tener el post. ¿Por qué? Porque era la posibilidad de salirse del mercado barrial y de mi vecino a quien le vendo y a quien no le puedo subir el precio, a quien no puedo dejar de darle en cuotas, ¿verdad? O sea, esa es la inspiración. O sea, cuando nosotros decíamos, ¿cuál es el incentivo?
y que creíamos que el incentivo era un crédito, el incentivo era darle un capital semilla. No, el incentivo es la bancarización. ¿Por qué esas personas querían ser formales? Para poder tener productos financieros, no solamente una cuenta simple, sino poder acceder a préstamos, tener una tarjeta de crédito, poder ampliar su mercado haciendo transferencias bancarias, ¿verdad? Poder publicitar en Instagram, hablaban mucho de Instagram más que de Facebook incluso, para poder vender en Instagram sus productos, ¿verdad? Entonces, la gente conoce, la gente sabe, la gente tiene acceso a lo digital, usa bien lo digital. Acá el 100% tenía teléfonos, tiene teléfonos smart. Sí es una situación que tal vez se podría trabajar como una política pública, el acceso a datos. Eso sí es limitado, el acceso a datos. Entonces van a un lugar donde haya wifi libre y demás, ¿verdad? Porque es caro todavía para ellos, ¿verdad? O sea, los datos. Pero absolutamente el incentivo es el poder el poder ingresar al sistema financiero formal. La inclusión financiera es determinante en este proceso de formalización como incentivo a la formalización. ¿Te parece, Carla, que en cierto modo hay un escenario en el cual podemos hablar de la posibilidad de registrar avances en esta lucha contra la informalidad? Estuvimos mencionando dentro de la charla justamente todos los desafíos, las cuestiones que actualmente son una barrera para que mucha gente pueda entrar dentro del segmento de la formalidad. Pero hablando un poco de perspectivas, tal vez a mediano plazo, ¿te parece que tenemos condiciones suficientes para justamente ir dando pasos positivos e ir saliendo un poquitito de este esquema de alta informalidad en Paraguay? Como te decía, es muy poco lo que tenemos que hacer para lograr un salto cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? O sea, el sistema re simple es algo muy bueno. El sistema de Cuatiaí también es algo muy bueno. Que ya no tengan que imprimir una factura. O sea, eso es un salto maravilloso, ¿verdad? Pero no van a acceder a eso hasta que saquemos el tema de la presencialidad, ¿verdad? Entonces, sí es posible, sí hay posibilidades de ir avanzando y mucho, ¿verdad? A grandes pasos, pero son decisiones que deben tomarse, ¿verdad? Y lo mismo que te decía IPS, ¿verdad? O sea, necesitamos trabajar ese sistema de protección social, no solo IPS, sino el programa Abrazo y todo lo demás. Una de las señoras me decía que ella no crecía en su emprendimiento porque el programa Abrazo te saca si tenés una heladera, ¿verdad? Entonces, veamos, tal vez sí tiene que salir el programa Abrazo, pero ¿a dónde entra? ¿Cuál es el apoyo que tiene, ¿verdad? Entonces, entender también que no todas las MIPYMES, micropymes son eso, ¿verdad? Sino que muchas son una respuesta a la necesidad de generar ingresos para vivir, ¿verdad? Y como te digo, son creativas, son flexibles, son resilientes. Qué genial tener esa base que puedas convertir en algo, ¿verdad? Solo que es un trabajo minucioso y yo sé que el Ministerio de Industria y Comercio lo está mirando, ¿verdad? Lo está mirando. Estuvimos con el viceministro de MIPYMES, él conoce estas situaciones, es simplemente muchísimo, ¿verdad? Son 300.000, 366.000 las que ya tienen RUC y a las que hay que potenciar, y más de 700.000 las que están en la informalidad, y desde ahí es que yo creo que desde el sector privado podemos dar nuestro granito de arena. Por eso ProDesarrollo está trabajando en esto y va a seguir trabajando. Nosotros estamos viendo ahora alternativas porque este proyecto en territorio nos llevó 2 años de estudio, ¿verdad? El alcance es limitado, siempre estamos hablando que llegamos aproximadamente a 80 personas, pero ¿qué pasa si escalamos? ¿Qué pasa si lo hacemos digital? ¿Qué pasa si digitalmente logramos llegar a 10.000 personas, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros buscando esa alternativa y creemos que en el sector privado es mucho lo que podemos hacer con nuestro conocimiento y con nuestra visión, ¿verdad? Entonces, realmente convocamos a sumarse a PRO, creo que con otras empresas y sumando esto podemos llegar a muchísimo más y que podríamos encontrar esta manera de escalar en gran medida este proyecto. Carla, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el análisis. Lo dijimos en numerosas veces, este tema nos parece sumamente importante para el desarrollo de nuestro país. Así que esperamos seguir con este debate y contar contigo en este espacio. Gracias, muchas gracias.